Mateo 5, 44 y 45. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Pueden sentarse. Bueno, nuestro estudio del día de hoy se llama El mejor regalo. Estamos en época de Navidad. Me imagino que ya todos tienen sus regalitos listos, debajo del arbolito, los que ponen su arbolito, ¿no? ¿Todos ya tienen sus regalos? ¿Todos ya saben qué van a regalar? Todos ya están esperando algo que nos van a dar, ¿verdad? Lo que sea es una muestra de cariño. Pero ¿cuál será el mejor regalo? En estas fechas pensamos en 1000 opciones para regalar, pero hay un regalo que es tan grande que no lo podemos envolver. No hay suficiente papel para que podamos envolverlo. Es un regalo que es tan grande que no tiene precio. Pero a pesar de ser tan grande y a pesar de que no tenga precio, todos podemos darlo. O sea, es un regalo que es accesible a todos. ¿Cuál es ese regalo? El perdón. El perdón es uno de los regalos más grandes y maravillosos que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Por ese regalo Él envió a su único Hijo para perdonar a toda su creación. Entonces, si somos sinceros realmente con nosotros mismos, vamos a ver que el perdón es algo que nos cuesta mucho dar. Es difícil. Es más fácil ir a la tienda y comprar un regalo que tomar conciencia de a quién hemos herido y pedir perdón o a quién debemos perdonar si nos han ofendido, ¿verdad? Porque tenemos dificultades para llevarnos bien con la gente. Hay gente que tiene la facilidad de enojarnos, ¿no les pasa? Hay personas que tienen la facilidad de sacar el lado negativo de uno con mayor rapidez que otras. Hay quienes chocan con nosotros, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar. Hay quienes constantemente están saboteando nuestros planes. Queremos hacer algo y no, eso no sirve. Queremos decir algo, no, eso no va a funcionar. Siempre permanentemente están saboteando nuestros planes o nuestras ideas. Y hay personas que continuamente nos están ofendiendo. No sabemos si lo hacen con intención o sin intención, pero constantemente nos ofenden. Y todas estas cosas rompen nuestra paz, rompen nuestra tranquilidad. Desata dentro de nuestro interior sentimientos destructivos, sentimientos que no son buenos. Por ejemplo, uno de ellos es el rencor. El rencor es un sentimiento que no es agradable. Cada vez que pensamos en la persona que nos lastimó, en la persona que nos hirió, en la situación que nos hizo mal o en la circunstancia, eso provoca en nosotros, en nuestro interior, volver a recordar, volver a revivir y volvemos a experimentar hasta la misma sensación de enojo, de frustración o de ira de esa situación o de esa persona. Y todos esos sentimientos son una carga tóxica para nuestro espíritu. Es una carga tóxica que inunda nuestra mente, que recorre nuestro cuerpo, que nos hierve la sangre y eso no conduce a la felicidad, eso nos hace infelices, llena nuestra vida de amargura, ¿verdad? Y a veces son cosas pequeñas, pero nos amargan. Entonces sabemos que el perdón, si leemos un poco más allá de lo que es nuestra religión, es el fundamento de todas las religiones, el hecho de perdonar. Pero también hay evidencia científica de que el perdonar trae un efecto extremadamente positivo en la salud y en la calidad de vida en general de un ser humano. El resultado de investigaciones demuestra que el perdonar, aquí agarré algunas de ellas, disminuye los niveles de ira y hostilidad en una persona, aumenta los sentimientos de amor,
mejora la habilidad de controlar la ira, aumenta la capacidad de confiar en los demás, nos libera de sentimientos negativos asociados a circunstancias del pasado, nos permite dejar de repetir en nosotros los patrones negativos y además mejora la salud en general. Son algunos puntos que yo resalté sobre el hecho a nivel de salud, lo que significa el poder tener la capacidad de dar el perdón. A veces es más fácil pedir perdón que dar nosotros perdón, ¿verdad? Todo esto nos indica que el perdón es algo que deberíamos alcanzar, pero sabemos que no es una solución rápida, instantánea. El perdón, el llegar a perdonar completamente y de corazón a alguien, es la culminación de un proceso de sanación interior que lleva tiempo. Y es algo que se debe hacer constantemente y voluntariamente, porque constantemente somos ofendidos, vuelvo y digo, personas que nos dicen cosas y nosotros a veces nos herimos o somos muy sensibles o estamos en un estado de ánimo muy triste o estamos enfermos, depende de cómo nos encontremos, vamos a tomar las cosas. Entonces, nosotros tenemos que perdonar voluntariamente y constantemente, pero no para quedar bien con los demás, no para quedar bien con nadie, ni siquiera con nosotros mismos. Es por una cuestión interior de nuestra relación con nuestro Padre. El perdón es algo de adentro, porque nosotros podemos sonreír a cualquiera, ser hipócrita, ¿no? ¿Cómo te va? Pero el que realmente conoce nuestro corazón, el sentimiento que hay, si tú realmente has perdonado de corazón, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que mora en nuestro corazón. Entonces, el punto de partida para gozar de los beneficios del perdón es simple. Si tú no perdonas, ¿cómo te atreves a pedirle al Padre que te perdone? ¿Cierto? Entonces, si quieres que Dios, el Padre, te perdone, entonces tú también debes estar dispuesto a perdonar a todos aquellos que te han herido. ¿Por qué deberíamos esforzarnos en perdonar? O sea, ¿por qué es importante el perdón? Porque el perdón tiene poder. Tiene un poder enorme. Verdaderamente el perdón es algo tan poderoso y tan grande que transforma la vida del que lo da e impacta la vida del que lo recibe. Cuando tú te acercas a alguien, a lo mejor alguien te ofendió y ni siquiera se dio cuenta, pero a ti te dolió y tú tienes la capacidad de decirle, hermano, hermana, hijo, padre, lo que me hiciste me dolió. Y a veces uno dice, ¿pero qué te hice? Tal y tal cosa. Bueno, yo te perdono de corazón. Eso va a crear un impacto en la vida de la persona que tú le estás diciendo que le estás perdonando. El perdón tiene el poder de liberarnos de sentimientos de culpa. Voy a leer versículos chiquitos para apoyarme en la Biblia. Dice Isaías 6:7, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. A causa del pecado, muchas personas viven de sentimientos de culpabilidad. Reconocen que han obrado mal, pero al mismo tiempo no aceptan. ¿Será que el Señor sí me perdonó? O sea, quitemos de nuestro interior los sentimientos de culpa porque su palabra lo dice, que nuestro pecado ha sido quitado y nuestro pecado es limpio, que ya no tenemos sentimientos de culpa. Entonces, si verdaderamente nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, ya tenemos que olvidarnos de esos pecados. El único que recuerda nuestro pasado, ¿quién es? El enemigo. ¿Por qué? Porque quiere hacerte ver, no, sigues siendo malo, el Señor aún no te perdona. Quita de tu mente, quita de tu corazón el sentimiento de culpa. Si el Señor dice que tú te arrepientes de corazón, Él lo quita de tus labios y de tu mente. El perdón tiene el poder para sanar heridas del corazón. Lo vemos en Proverbios 10:12, que dice, el amor cubrirá todas las faltas. No dice algunas, dice todas. Tenemos que aprender a entender la Biblia como está escrita, porque a veces la atamos a pedacitos, tal vez sí, tal vez no. No, el Señor es el Señor del sí y el Señor del no. No el del tal vez o el del maybe, no, es el del sí o el del no. Cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, tenemos la capacidad de perdonar. Cuando perdonamos las heridas, nuestro corazón empieza a sanar. Es como si tomáramos una aguja y un hilo y lo empezamos a remendar. A medida que vamos perdonando a cada una de las personas, vamos a ir sanando y vamos a ir cosiendo nuestro corazón. Y esto nos permite que nuestras heridas cierren completamente. Hay personas que les gusta vivir heridas, vivir sangrando, vivir sufriendo. El Señor no quiere ese tipo de sacrificios. Él ya sangró. Él ya se dolió, Él recibió todas las heridas. ¿Por qué nosotros nos hacemos las víctimas? Nosotros tenemos que ser los fuertes de demostrar qué es lo que ha hecho el perdón en nosotros. Amén.
Tercero, el perdón tiene el poder de restaurar familias, matrimonios y buenas amistades. Lo podemos encontrar en Job 8:6, que dice: si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. El Señor me ministró con una frase tan chiquita, porque siempre todos tenemos a alguien a quien perdonar. Y yo tenía a alguien que me costaba y el Señor me decía: dame tu corazón y yo te mostraré mi justicia. Y eso a mí me impactó. Y cuando yo le dije: ok, Señor, yo te doy mi corazón, pero al darle mi corazón yo doy ese perdón. Al instante, esa llamada de alguien que nunca esperaba, o ese mensaje: ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Y esa persona había dicho: yo jamás le voy a pedir perdón, ella me va a venir a pedir perdón. Entonces, cuando le damos el corazón al Señor, Él nos hace justicia. La venganza no es nuestra, la venganza es del Señor. Uno quisiera: Señor, ya, cáele un rayo y hazlo chicharrón. No, el tiempo del Señor es perfecto. Y no es la manera en la que nos tenemos que expresar. Señor, tú verás, tratemos de hacer siempre lo bueno. Amén. Posiblemente lo que necesite la familia para que haya paz es que alguno tome la iniciativa de decir: perdóname, me equivoqué. A veces yo hoy en día digo que los hijos pueden enseñar a los padres a amar. ¿Por qué? Porque los padres tuvieron vidas muy duras, sobre todo las generaciones pasadas. Y si el hijo tiene la capacidad y la iluminación del Señor, ¿por qué no le enseñas a tu padre a amar? ¿Por qué no le enseñas a tu padre a perdonar, o a tu madre? Porque vienen con cargas de su pasado que no han sabido cómo hacerlos. Pero tú, hoy que tienes la posibilidad de conocer la palabra y de saber cuál es la llave para el perdón y para poder tener paz en tu corazón, háganla, úsenla. Papi, así no se hace. Papi, así no me gusta que me hables. Los hijos pueden ayudar. Los padres, así como nos enseñan tantas cosas, uno como hijo también puede enseñarle a un padre cómo amar, cómo me gusta que me amen, porque a veces todos tenemos formas de amar diferentes. Todos esperamos que nos amen de cierta forma. Así que los chicos, si tienen valor, háganlo. Si el Señor está con ustedes y ustedes tienen la razón, tu papá y tu mamá van a sentir en su interior de que ustedes están en lo correcto. Amén. Entonces, si alguien toma la iniciativa de pedir perdón de las ofensas, para que no, el diablo siempre va a destruir las familias, siempre va a destruir los hogares, siempre va a destruir los matrimonios, siempre va a destruir las buenas amistades. ¿Por qué? Porque el que divide reinará y el Señor es unión. Entonces es una lucha interna en nosotros, que nosotros decidimos de qué bando estamos y cómo queremos vivir. ¿Quieres ser infeliz el resto de tu vida? Eso es la cosa más fácil. Pero ser feliz cuesta. ¿Por qué? Porque hay que sacrificar cosas que a lo mejor no queremos, que nuestro orgullo no nos permite. Y es un enemigo muy grande que vive dentro de nosotros. Entonces pidamos perdón, ofrezcamos perdón a quienes hemos ofendido. Cuarto, el perdón de Dios está disponible para cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Hechos 10:43. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados en su nombre. El perdón de nuestros pecados está disponible para cada uno de nosotros que lo desee por medio del Señor Jesucristo. No importa qué tan grande sea su pecado, para el Señor pecado es pecado. Qué increíble, ¿no? El que asesina como el que miente es igual de pecador. Parece absurdo, pero el Señor en su pureza, para Él pecado es pecado. O sea, no lo miremos en nuestra carne, en la dimensión de los pecados, no. Para Él pecado es pecado. Entonces no importa qué tan grande sea, Él siempre nos va a perdonar. Si venimos a sus pies y nos arrepentimos, Él va a perdonar a quien esté dispuesto a humillarse y entregar su corazón y pedir perdón realmente arrepentido. Porque dice su palabra que su gracia abunda sobre nuestros pecados. Todo lo de Él es mucho más grande que lo de nosotros. Así que no hay pecado que sea tan grande, más grande que el Señor Jesús, porque Él lo va a poder perdonar. Amén. Quinto, perdonar nos acerca a Dios. Si queremos, a veces decimos: ¿por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué lloro y no me da? ¿Por qué? Porque analiza tu corazón. A lo mejor tú estás pidiendo cosas que no estás dando. Si tú perdonas de corazón y te arrodillas al Señor y haces una ofrenda y pides, el Señor te va a contestar. A lo mejor el Señor no contesta porque quiere que nos analicemos interiormente. Estás fallando en algo, hijo. Mira hacia adentro. Me pides, pero no das, porque siempre es más fácil pedir que dar, ¿verdad? Entonces, cuando no perdonas, hay una pared que nos separa. Esto de perdonarnos acerca a Dios lo encontramos en Mateo 6, 14, 15, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Entonces, si no somos capaces de dar perdón, ¿con qué cara vamos a ir al Padre a pedir perdón? No, porque siempre pedimos, pero vuelvo y les digo, no damos. Entonces, cuando no perdonamos hay una pared, creamos una pared
tan enorme como nosotros querramos, que nos separa del Señor, que nuestras oraciones llegan. Cuando no perdonamos, estamos diciendo, el día que usted no perdona, está diciendo, no hay dinero, no hay cosa, no hay persona que pueda pagar la deuda. Y no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo, que Él ya pagó la deuda. Entonces, la ofensa que nos hagan no es más grande que la ofensa que nosotros le hemos hecho a nuestro Dios como creación, como sacrificio. Por eso Él dio el regalo más grande. Si quieres crecer espiritualmente, si no perdonas, no vas a poder. Por más preparado, por más ungido, por más que estudies, si tu corazón no está sano, no vas a poder crecer espiritualmente, porque Dios no se contradice. O sea, Dios es de un sí y de un no. Entonces, cuando no perdonamos, somos tan osados que estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Mi ofensa es más grande que lo que te hemos hecho. Entonces, cuidado, el perdón. Yo creo que el Señor me está hablando primero a mí, porque fui la que hizo el pequeño estudio, y les está hablando a ustedes también. O sea, ninguna ofensa es más grande que la que le podamos hacer a nuestro Padre. Entonces, si queremos crecer espiritualmente, si queremos disfrutar de nuestra vida, tenemos que aprender. Yo siempre he dicho que el cristianismo es un crecer espiritualmente, es un crecer el día a día, el ser mejores, en que los demás nos ayuden a ser mejores, entre nosotros nos ayudemos a ser mejores, para lograr esa plenitud que el Señor quiere en nosotros. ¿Por qué el perdón lo alcanza todo? ¿Por qué el perdón es tan grande? Cuando el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos cómo orar, uno de los temas que trató con ellos fue el perdón, y dijo en Lucas 11:4: y perdonando nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, líbranos del mal. En la oración que Él nos dejó, Él nos enseñó eso, y está casi al comienzo. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Perdona nuestras ofensas. O sea, ahí es donde tenemos que empezar a que Dios nos perdone, y luego nosotros, ayúdanos, Señor. Si yo no sé perdonar, tenemos que aprender a pedir ayuda. Hay muchas cosas que no sabemos, por eso tenemos que aprender a hacerlas. No subestimemos que al Señor no le importa mis deseos, mis pecados, mis oraciones. Claro que sí, al Señor le interesa, y le interesa más nuestros pecados, porque Él se quiere meter en ellos, Él quiere sacarlos de nosotros, Él quiere ser el todo en nuestro ser. Así que no dudemos en buscarlo en oración. Si Él quiere realmente meterse con tus pecados y contigo, no le cerremos la puerta al Señor, no creemos una pared, al contrario, dispongamos nuestro corazón siempre para que Él pueda estar dentro de nosotros y nos ayude cada día con las cosas que nos son difíciles lograr en nuestra carne. El perdonar es algo que Dios hace muy bien, es algo que Dios disfruta, tanto que Él murió por perdonarnos. Cómo el Señor ama el perdón, ¿no? A veces pensamos que la salvación es el regalo más grande. Yo pienso que el perdón que nos dio como humanidad y ejemplo es el regalo más grande que Él nos ha dado. Perdonar es algo que Dios siempre va a querer y siempre está dispuesto. ¿Por qué es bueno el perdón? Porque el perdón tiene beneficios. ¿El beneficio de qué? Perdonar nos acerca a Dios. Perdonar sana nuestra alma, sana nuestro corazón, restaura nuestras relaciones. Perdonar trae sanidad física. Perdonar nos ayuda a vivir agradecidos, porque si no perdonamos, somos amargados, somos infelices, y no podemos ver y no podemos disfrutar cada una de las cosas que el Señor nos da. Si tú miras a tu alrededor y a veces dices, me siento miserable, mira a tu alrededor y mira para abajo, y vas a ver lo que es ser miserable. Tú eres una persona bendecida, primero porque eres un hijo de Dios. Así no tengas un peso en el bolsillo, eres bendecido porque eres un hijo de Dios. Tan simple como eso. Y Él es el dueño del oro y la plata, y Él va a saber cuándo te da y cuándo no nos da, ¿verdad? Amén. Así que el perdonar nos mantiene alineados al propósito de Dios, porque si no, nuestro corazón está alineado al propósito de Dios, no vamos a poder cumplirlo. Tal vez como el pueblo, la tierra prometida y su pueblo. Se va a demorar, vamos a llegar, pero nos vamos a demorar. ¿Para qué demorar 40 años si podemos seguir derechito y hacerlo en 10? Entonces, el tener nuestro corazón sano alinea nuestro corazón con los propósitos del Señor. Y lo más importante, el perdonar nos hace libres, porque nos quita, es como si viéramos arrastrando un costal de melones. Es pesado, suéltalo, quítatelo, sobre todo lo del pasado. Perdonar no es un acto de una sola vez, es como el ser cristiano, es un estilo de vida, es una forma de ser. Y eso cuesta, porque ser cristiano a mí no me ha parecido fácil, a ustedes. No es fácil. Entonces el perdonar es un estilo de vida, es algo que tenemos que ir aprendiendo a hacer todos los días. Y es adentrarnos en el propósito de Dios, es poder estar en línea para poder recibir las bendiciones que Cristo tiene para nosotros. De acuerdo con Jesús, el perdonar no es un asunto de escoger a quién perdono y a quién no. La Biblia dice que es un mandato. Es un mandato. Si leemos bien la Biblia, a veces pensamos que tiene 10 mandamientos. No, tiene como 600 mandamientos. Y entre uno de ellos es el perdón.
que es el más difícil de dar, ¿no? La Biblia no nos ofrece alternativa. Nosotros hemos sido perdonados, así que como sea tenemos que aprender a perdonar. Cuando no perdonamos, nuestra razón invalida el sacrificio de Cristo. No perdonemos con nuestra razón, perdonemos con nuestro corazón. Nuestra relación con nuestros hermanos será un reflejo de nuestra relación con Dios. Si hay un problema horizontal, entonces también habrá un problema vertical. O sea que nuestra relación no está bien con el Señor. Y tenemos que empezar a ver en qué es lo que estamos mal, y en qué estamos fallando y en qué podemos mejorar. Cuando Dios nos perdona los pecados del corazón, los pecados del cuerpo, los pecados de tu mente, los pecados de tu voluntad, son perdonados completamente y para siempre. El perdón del Señor lo alcanza todo. Encontré algo muy interesante que dice, el Señor nos perdona horizontalmente. Y lo encontramos en el Salmo 103:12, que dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínate qué grande es el perdón del Señor, tanto el oriente como el occidente. El Señor nos perdona verticalmente, dice Salmo 103:11, porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El Señor nos perdona inmerecidamente, Salmo 103:10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor nos perdona eternamente, Hebreos 10:17, y nunca más me recordaré de tus pecados y tus transgresiones. No recuerdes tus pecados si ya pediste perdón por ellos. El Señor ya los olvidó. El Señor nos perdona repetidamente, pero tampoco abusemos, ¿verdad? Porque la mamá te dice una y va una y te cuento, van dos y te cuento, y a la tercera, pau, pau. Entonces así es el Señor, tampoco abusemos, nos perdona repetidamente, ¿verdad? Y 7 veces, dice en Lucas 17:4, y si 7 veces al día pecaré contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y Él nos perdona completamente. Dice Isaías 1:18, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ese es el amor de Dios, ese es el amor del Calvario, y ese es el modelo del perdón que nosotros tenemos que aprender para nuestras vidas y para poder honrar al Señor. Aprender a perdonar solo puede alcanzarse después de haber aprendido a conocer a nuestro Señor. Tenemos que conocerlo después de haberlo aceptado en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Si no tenemos al Señor en nuestro corazón, siempre vamos a actuar en nuestra carne. Podemos aprender a perdonar y a olvidar a un nivel carnal, pero como una buena obra. Pero si el verdadero perdón no sale de tu corazón, del Espíritu que viene de Cristo, que mora en nosotros, dentro de cada uno de nosotros, hasta que nuestra mente no haya sido renovada, hasta que no hayamos sido iluminados por su Espíritu, siempre habrá una resistencia a perdonar, una enemistad entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, Dios no va a poder acercarse a mí y cumplir su propósito. Hace cosas por misericordia y por amor, pero Él quiere perfeccionarnos en su voluntad, y una de ellas es el aprender a perdonar y sanar nuestras heridas. ¿Por qué? Porque Dios quiere gobernar nuestra vida, Dios quiere ser el todo de nuestra vida. El precio del perdón para Dios y para la humanidad fue su sangre, la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Así que no le pongamos precio a nuestro perdón. Aprendamos a darlo como el mejor regalo de sanidad, de amor, de crecimiento espiritual, y sobre todo en estas fechas, ¿no? Que es donde celebramos que Dios se apiadó de su creación, envió a su Hijo, celebramos Navidad, celebramos su nacimiento, celebramos el perdón. Si necesitas perdonar y aún no sabes cómo hacerlo, yo te recomiendo que vayas con el Señor Jesucristo. Si conoces a alguien que no sabe perdonar, recomiéndele que vaya con el Señor Jesucristo. Enseñe cómo puede buscar su amor y su perdón. El Señor Jesucristo está dispuesto para ayudarnos en cualquier momento que nosotros necesitemos. Entonces, para concluir, el perdón es el comienzo nada más de un proceso de sanidad y de crecimiento. Permite que el perdón de Dios venga a tu vida. Apropiarse, porque eso es un regalo, apropiarse del regalo del perdón de Dios a la humanidad a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, nos libera de toda culpa, de todo temor y de toda vergüenza, porque su perdón nos sana. El perdón lo damos no solamente porque se libera la persona que perdona, sino porque liberamos a aquella que nos ha ofendido. Entonces, eso era lo que quería compartirles. Preparen su regalo del perdón, envuélvalo en el papel más lindo y acérquese a la persona que lo haya ofendido y ofrézcale su perdón de corazón. Y va a ver cómo las cosas y cómo el Señor, cuando tú le das, comparto la frase que Él me regaló a mí,
Dame tu corazón y yo te mostraré mi justicia. El Señor les hará justicia. Vamos a orar, pónganse de pie.